La historia de nunca acabar. México sigue enviando combustible a Cuba. En esta imagen, en vivo, seguimiento satelital de un sitio web de rastreo de buques, tenemos al tanquero Ocean Mariner. El tanquero Ocean Mariner se ha especializado en los últimos tiempos en llevar combustible para el Castrocrimen, para el PCC, Partido Comunista de Cuba. Salió el 29 de enero desde Tampico y llegó al sur de Pinar del Río, Cuba, el 1 de febrero. Y ahí estuvo hasta el 15 de febrero. Este tanquero debía haber llegado a Santiago de Cuba, pero no llegó, se regresó. El problema no es que se haya regresado, el problema es que no es que no haya llegado. El problema es que este combustible que traía el tanquero Ocean Mariner desapareció. Porque tantos días al sur de Pinar del Río, 14 días, simplemente hubo un trasvase de combustible a otros buques, para la reventa, para los negocios, combustible que se necesita a gritos en Cuba. Pero el PCC, el Partido Comunista de Cuba, en su falsa retórica de que están allí por el pueblo y para el pueblo, esto es lo que hace. Redistribuir el combustible que la mexicana, la presidenta mexicana comunista, le envía a sus aliados comunistas del Caribe. Entonces, ni para el pueblo, ni para los mexicanos, que son los que están pagando este combustible. Pero el problema es que los mexicanos están pagando este combustible para enriquecer a los oligarcas comunistas cubanos. Entonces, no se entiende si en Cuba hay apagones de 27 horas, 40 horas. Más del 60% de Cuba permanece apagada por varios días, supuestamente por falta de combustible. Y vemos esta situación, que Cuba revende el combustible en alta mar. Porque este combustible muy pocas veces lo paga el gobierno de Cuba. Muchas veces viene por Gasolinas Bienestar, que es un programa de apoyo para situaciones difíciles en el Caribe y otras naciones, pero es que no llega al pueblo de Cuba. Esta es la realidad. Mientras México manda combustible, supuestamente para cubrir las necesidades de Cuba, los mal gobernantes de Cuba revenden el combustible en alta mar. Y esta es la realidad. Y esto es necesario que lo sepa el pueblo de Cuba. Cuando usted se enfrenta a un apagón de 27 horas, cuando escuche decir que por culpa de un supuesto bloqueo que no existe, recuerda que quienes te mal gobiernan se están haciendo millonarios con estas reventas de combustible en alta mar. Combustible que se le quita al pueblo mexicano, supuestamente para el pueblo cubano, pero que el pueblo cubano no disfruta ni ve llegar. Esta es la realidad. Cuba revende el combustible, pero no es desde ahora. Esto es una historia de siempre. Porque al gobierno cubano poco le interesa cómo viva el pueblo de Cuba. Abajo Castrocrimen, frente anticomunista cubano.